¿Cómo creció el condado de Flandes en la Edad Media? ¿Cómo ganó tanta riqueza e influencia? ¿Por qué no pudo seguir creciendo como un estado con cierta independencia? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En la Edad Media, el condado de Flandes se consolidó como uno de los territorios más prósperos e influyentes de Europa. Se ubicó en una zona marítima entre el río Escalda y el Mar del Norte, y se trataba inicialmente de un pagus carolingio, una unidad administrativa dentro del Imperio Carolingio. A partir del siglo IX, una vez que el Imperio Carolingio había sido fragmentado, la región sufrió incursiones vikingas constantes que saquearon y devastaron ciudades y campos, y que contribuyeron a que la corona francesa cayera en crisis. En ese momento, las élites locales de Flandes aprovecharon la situación de debilidad del Reino de Francia para reforzar su posición, con la que obtendrían poder militar y político propio. A esto contribuyó que obtuvieron un nuevo papel defensivo de la frontera francesa, debido a que la corona era incapaz en ese momento de imponer una autoridad y control total. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Su posición se vio más favorecida, ya que el territorio en el que se asentó el condado era beneficioso por su ubicación geográfica, contaba con conexiones fluviales y marítimas y gran riqueza agrícola, además de una población numerosa y diversa. A partir del siglo XI, la actividad económica de la zona se expandió fuertemente, especialmente la industria textil y su comercio. Gracias a su privilegiada ubicación, los flamencos podían desplazarse a los diferentes centros comerciales regionales, ayudados también por su capacidad naval, que se encontraba en pleno desarrollo. Y al mismo tiempo, el propio territorio flamenco se convirtió en un gran centro de intercambio al llegar a él numerosos comerciantes extranjeros. También a partir de ese siglo, el conde de Flandes fue el encargado de administrar la alta justicia en sus territorios. Y por último, afirmó su posición al decretarse la indivisibilidad del territorio y la heredabilidad del cargo de conde. ¡Que alguien me detenga! Todo esto ayudó a reafirmar la independencia que gozaba el condado respecto a la autoridad francesa, hasta el punto en que su vasallaje a la corona francesa, al final del siglo, ya era más formal que real. Sin embargo, a partir del siglo siguiente, esa posición se vería seriamente afectada. A medida que crecía política y económicamente, Flandes necesitó defender su autonomía y prestigio, así como proteger su estabilidad y sus intereses económicos en medio de las crecientes potencias como Francia o el Imperio Germánico. Así que muchas veces buscó aplicar una política diplomática de cierta neutralidad y de equilibrio en las alianzas con las potencias europeas, para evitar mayores conflictos tanto con Francia como con Inglaterra o el Imperio. Sin embargo, esto no siempre fue posible. Hasta entonces, Flandes había gozado de una posición relativamente estable y favorable, pero el año 1127 marcaría un cambio en el rumbo que hasta entonces había llevado el condado. Con el asesinato del conde Carlos el Bueno, Flandes comenzó una grave crisis sucesoria, que provocó el debilitamiento de la autoridad condal, generó conflictos entre facciones nobiliarias y abrió el camino hacia interferencias extranjeras. Este suceso coincidió con el fortalecimiento de la monarquía francesa, que bajo el gobierno de los Capeto buscó aumentar la autoridad de la corona sobre sus territorios vasallos. Significa peligro. Entre ellos se encontraba Flandes, que ya era uno de los feudos más ricos de la región, y por lo tanto era visto por los reyes franceses como un territorio estratégico para incrementar su poder político y económico. Por eso, la autonomía de la que en ese momento gozaba el condado era vista por los reyes franceses como una amenaza para la corona, y el vacío de poder y la crisis política que se desató en ese momento en Flandes ofreció a la monarquía francesa una oportunidad para intervenir en él. Con el apoyo de la facción urbana flamenca, el rey francés logró influir en la elección del próximo conde, el normando Guillermo Clito. A partir de ese momento, Flandes ya no pudo cumplir sus propósitos de expansión territorial hacia el norte de Francia y dedicó sus esfuerzos a evitar su integración total al reino francés. Hay destinos peores que la muerte. Por otra parte, Flandes se enfrentaba también a la presión de los monarcas angevinos de Inglaterra. Los angevinos necesitaban el apoyo flamenco en sus enfrentamientos contra Francia, para presionar la frontera norte, cortar rutas comerciales y por sus recursos financieros. Y al mismo tiempo, los flamencos, en algunas ocasiones, se vieron orillados a apoyar a Inglaterra debido a que la lana inglesa era esencial para su industria textil. Sin embargo, las alianzas entre Flandes e Inglaterra no siempre fueron exitosas.
En las últimas décadas de ese siglo, la situación para los flamencos empeoró. El conflicto franco-inglés se intensificó, pero las derrotas de Inglaterra hicieron que una alianza con los angevinos fuera totalmente desfavorable para Flandes. La gran derrota de Inglaterra de 1214 debilitó la influencia inglesa y permitió a Francia tener un mayor dominio en Flandes. La pérdida de Normandía y otros territorios hizo que la alianza con Inglaterra dejara de ser una garantía de protección para Flandes, y por lo tanto, los flamencos tuvieron que someterse todavía más al rey de Francia. Hacia el final del siglo XIII, durante el reinado de Felipe IV el Hermoso, la corona francesa buscó someter definitivamente a Flandes. Ahora se consideraba que había traicionado a Francia con su alianza con los ingleses, y el rey francés decidió llevar a cabo una intervención militar en el condado. ¡Para que aprendas! En 1297, las tropas francesas invadieron Flandes, ocupando varias ciudades, y aunque los flamencos lograron victorias importantes, al final fueron derrotados definitivamente por las fuerzas francesas. En el inicio del siglo XIV, el conde de Flandes, Roberto III de Bethune, logró restaurar significativamente la autonomía del condado, al firmar un tratado con Francia en el que, a cambio de ceder a la corona francesa los territorios situados al sur, que más tarde se conocerían como el Flandes francés, se mantuvo el reconocimiento del título de conde y se evitó la anexión total de Flandes a Francia. Sin embargo, el condado terminó en una posición debilitada, con una autonomía limitada. Está bien, pero por otro lado está mal, pero... Después, a mediados del siglo, la guerra de los 100 años afectó aún más la situación del condado. Nuevamente, Flandes se encontró en medio de los intereses de Francia e Inglaterra. Desde 1346, Luis de Mal, conde de Flandes, intentó mantener el equilibrio en las relaciones del condado con las dos potencias. Sin embargo, en medio de las crisis y dificultades amplificadas por la epidemia de peste negra y por la nueva guerra, el conde finalmente optó por asegurar la supervivencia de Flandes, vinculándolo con una de las casas más poderosas de la región, la Casa de Borgoña. No había otra manera. Esto se consolidó con las importantes alianzas matrimoniales de su hija Margarita, primero con Felipe de Ruf, último conde capeto de Borgoña, y luego, tras morir este sin descendencia, con el hermano del rey de Francia, Felipe el Atrevido, fundador de la dinastía Valois de Borgoña. Estas uniones fueron la base de la integración de Flandes en el estado borgoñón, lo que finalmente se consolidó tras la muerte de Luis de Mal en 1384, cuando Margarita heredó el condado y lo transmitió a su esposo. De esa forma, Flandes quedó formalmente incorporado al estado borgoñón, y aunque conservó sus instituciones, tradiciones y privilegios de la clase urbana, a partir de entonces, el condado ya no pudo actuar como un estado casi independiente, y la autoridad real pasó a las manos de los duques de Borgoña. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Felipe el Atrevido buscó imponer en el territorio un sistema administrativo fuertemente centralizado, similar al que existía en Francia, y se ocupó de crear un consejo competente en lo jurídico, financiero y administrativo. Pero también tuvo en cuenta las demandas de las ciudades flamencas, especialmente Gante y Brujas, y se preocupó por la defensa de sus intereses comerciales, con el fin de mantener su fidelidad y por lo tanto la paz en las regiones más importantes de Flandes. Más tarde, en 1477, el matrimonio de la heredera de Borgoña, María, con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, inauguró una nueva etapa para el condado. El matrimonio puso fin a la independencia de Borgoña, y con ello, Flandes quedó bajo el dominio de la Casa de los Habsburgo, hasta la Revolución Francesa y el fin de las guerras napoleónicas, cuando su territorio se fragmentó definitivamente en tres partes: el Flandes belga, el Flandes francés y el llamado Flandes Zelandés, integrado en la provincia de Zelanda, al sur de los actuales Países Bajos. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne, Jorge Álvarez y yo. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.